Bueno, esta vez nos va a tocar hablar de lo que son las adicciones, básicamente los efectos de las sustancias psicoactivas en el organismo. Y bueno, justamente les voy a ir pasando también las diapositivas para que ustedes vayan guiándose, porque hay mucho de estadísticas, muchos números, muchos datos actualizados. Al menos esta pandemia no nos permitió actualizarnos en el 2020, 2021 y lo que llevamos del 22. Entonces los datos son del 2019 hacia atrás, pero no ha variado mucho. Y en la situación que estamos viviendo en el último tiempo de la provincia, donde la problemática de las adicciones es tan importante, inclusive que puede estar relacionado con algunos de los casos de los tantos desgraciados suicidios que ha habido durante este año en nuestra provincia, en adolescentes y no tantos. Entonces, justamente podemos empezar por definir lo que es una adicción, según la OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud, una enfermedad psíquica y física, psicoemocional, que crea una dependencia o una relación que puede ser hacia una sustancia, una actividad o una relación. O sea, hay una necesidad de una sustancia, de una actividad o de una relación. Lo que habitualmente en todas estas situaciones interpersonales uno le llama relaciones tóxicas, con violencia y otras cuestiones. Bueno, puede haber situaciones adictivas que nos lleven a mantener esas relaciones, que por ahí uno no se explica cómo tal persona está con cuál o por qué mantiene tal trabajo si ni siquiera lo hace feliz o lo hace completo. Muchas veces se explica por una relación tóxica adictiva con por ejemplo, el trabajo. ¿Qué pasa para poder diagnosticar una adicción o que estamos ante una situación relacionada con adicción? Necesitamos que, según el DSM-5, que es un manual que nos habla sobre todo de la salud mental, tienen que cumplirse dos criterios de los que tienen listados en esta diapositiva durante al menos un año, o sea, 12 meses. No solamente con que uno de estos criterios se cumpla en alguna oportunidad, que nos puede pasar a cualquiera de nosotros, de los que estamos hablando, los que están del otro lado de la pantalla, sino que, por ejemplo, el uso peligroso, en este caso de una sustancia, los problemas sociales o interpersonales relacionados con el consumo, el incumplimiento de los principales roles por el consumo, rol de amigo, rol de padre, de profesor, el síndrome de abstinencia, básicamente que es lo que ocurre con la mayoría de las sustancias e inclusive, como está allí remarcado, para el cannabis, que se lo demonizó durante mucho tiempo y ahora parece que tenemos que tirar la chancleta al respecto, como el cannabis fuera una plantita bonita, livianita que tengo en el fondo de la casa, y cada vez se le van descubriendo mayores efectos perjudiciales. Entonces que no los engañe la necesidad de mucha gente de poder lucrar con el tema. La tolerancia, que es lo que muchas veces con el alcohol le llaman la cultura alcohólica, yo me puedo tomar 1 o 2 porrones, no pasa nada, y es que cada vez en nuestro organismo la sustancia va a necesitar de mayor cantidad, de mayor asiduidad en el consumo para producir un efecto similar. Entonces, esto va a permitir, desgraciadamente, que el organismo o que la persona piense que lo que está consumiendo no le está haciendo mal, no le está haciendo el efecto que le hace al amigo o a la amiga que no consume hace tanto tiempo. Básicamente es esta necesidad de mayor cantidad de la sustancia, vamos a poner el ejemplo clásico del alcohol, para producir el efecto que yo pienso que está produciendo en mí, va a llevar a que yo tenga una mayor probabilidad de tener un siniestro vial, porque voy a manejar habiendo tomado 3 o 4 copas de algo, pensando que eso en mi organismo no va a producir un efecto que puede ser letal para otras personas, independientemente de la legalidad o ilegalidad del asunto, que a la hora de matar a alguien puede que sea lo que menos nos interese. Los intentos repetidos de dejarlo o controlar el consumo, emplear más tiempo que se pensaba en actividades relacionadas con el consumo, lo que lleva también al incumplimiento, esto que hablábamos recién, de los principales roles, tener problemas físicos o psicológicos relacionados con el consumo, y esto que para mí que es una de los criterios, pero se repite un poco con los anteriores, dejar de hacer otras actividades debido al consumo, muchas veces actividades lúdicas, deportivas.
La adicción, una persona no es que se convierte adicta de la noche a la mañana por consumir una sustancia, sino que hay diferentes pasos. El tiempo que lleve de un paso a otro va a depender muy particularmente de un montón de factores individuales, grupales y sociales de esa persona. El uso es el uso, vamos a tomar de nuevo el alcohol como ejemplo porque es la droga más consumida, la de mayor accesibilidad, la por ahí más fácil para sobre todo niños y adolescentes de conseguirlo, que en casi todos los hogares hay. Entonces, una persona que consume alcohol en forma esporádica, que es cuando este consumo se reitera varias veces y varias veces en la semana o a veces en el mismo día, para una misma sustancia, como la que estábamos poniendo ejemplo del alcohol, o se van sumando otras sustancias, que puede ser la marihuana, la cocaína, pastillas, comprimidos, depresores del sistema nervioso central, los que generalmente la gente que tiene insomnio utiliza para dormir, alprazolam, clonazepam o los medicamentos psiquiátricos. Y después la dependencia o la adicción cuando ya el organismo se adapta físicamente, fisiológicamente, psicológicamente, bioquímicamente a necesitar consumir la sustancia para poder seguir adelante. En el grado 4, digamos, prácticamente terminal de la gente con problemas con el alcohol, el consumo problemático de alcohol, que le llaman ahora el clásico alcoholismo, es cuando la persona ya no puede levantarse de la cama sino dar un trago a la petaquita que tiene al lado de la cama. Entonces, esto es consecuencia obviamente de la exposición reiterada a la droga, en este caso dábamos el ejemplo del alcohol. También tenemos que darnos cuenta, y muchas veces son temas que en los colegios los tratamos y los chicos no tienen idea de que también hay adicciones a otras cosas, o a sustancias, a personas, a actividades diarias. O sea, tenemos las adicciones mediadas por sustancias, dentro de ellas las legales, el alcohol, el tabaco y los medicamentos, y después las ilegales, que también vamos a hacer énfasis al finalizar la charla. Y después tenemos las no mediadas por sustancias, por ejemplo la ludopatía, la adicción al juego, tan común, muy frecuente, destroza familias, hace perder trabajos, casas, vehículos, gente literalmente en la calle, desde profesionales en adelante, no hay gente que se salve en esto. Y bueno, en la Caja de Acción Social, por ejemplo, hay un convenio con los distintos estamentos de salud, por ejemplo en el Centro por la Vida, que es donde trabajo yo, que es de rehabilitación de adicciones del Ministerio de Salud. Nosotros atendemos personas, en general son adultos, de ambos sexos, pero sobre todo la mujer es la que más se engancha en esto, que tienen problemas con el juego, problemático. En la Caja de Acción Social, que es quien maneja un poco los casinos o el juego acá en la provincia, tienen un convenio y tienen una ficha de autoexclusión, donde si yo juego y creo tener problemas porque ya perdí todo, o me obligan en mi familia a dejar de jugar, a no ir más al casino, firmo este convenio o esta ficha de autoexclusión, lo cual no me permitiría entrar a los casinos. Muchas veces eso después tampoco se cumple y las personas que comienzan con tratamientos de este tipo rara vez lo terminan. Eso es muy difícil de dejar esta adicción, incluso más difícil que la cocaína, que la marihuana, que el alcohol mismo. La vigorexia, que es la adicción al trato físico preferencial hacia el organismo de cada uno, estar todo el día en el gimnasio, qué musculito tengo de más, qué musculito de menos, o sea que el aspecto físico sea lo preponderante en mi vida. Y por lo que vimos previamente en estos 12 criterios, que tenían que estar durante un tiempo, dijimos más de un año, es que eso permita que mi vida ronde alrededor de esta situación de estar todo el día en el gimnasio o corriendo, bueno, y eso impida que yo tenga una vida normal. La tecnología que nos está permitiendo tener esta charla y este módulo de la diplomatura y toda la diplomatura que se ha cursado hasta ahora es buena si uno lo usa adecuadamente, pero también tenemos que a primera edad ya hay chicos que uno le da el chupete electrónico, el celular, la Play,
la televisión. Entonces hay gente que por estar todo el día prendido con esta tecnología, sobre todo menores y adolescentes, deja de tener una vida, entre comillas, normal, social, y por ahí podemos llegar a tener trastornos psicoafectivos relacionados con esto. El sexo, no conocemos mucho, realmente no es que hayan consultado mucha gente en el centro por esta problemática, pero existe la adicción al sexo, y sí existe la del trabajo, y sí tenemos pacientes que consultan por esto. Y después hay otras más que son menos frecuentes. ¿Por qué una persona, sobre todo un niño o adolescente, puede engancharse con alguna sustancia o con estas problemáticas de las adicciones no mediadas por sustancias? Básicamente por curiosidad. Quien no tuvo curiosidad no fue niño, no fue adolescente. Es necesario tener curiosidad para poder ir para adelante, elegir qué queremos ser en la vida, ser los inventores de hoy, los inventores del futuro. Pero muchas veces, lo que acá también está graficado, la necesidad de imitar a un ídolo, supongamos de la música, pero que consume, la presión de los pares, del grupo de pares, lo mismo en el colegio, ¿vale? Por ahí me pasó hace poquito tener una chica de 18 años que cuando le preguntaba si fuma, si toma alcohol, consume algún tipo de droga, dijo: no, soy la aburrida del curso. Y realmente algo que debería darle orgullo, lo que le hace sentir es una rara dentro del curso o dentro del grupo de sus amigas. Bueno, eso espero que en el futuro podamos llegar a cambiarlo, y por lo menos que no sea tan difícil para una persona de 18 años aceptar que es sana. La influencia de los medios, el alivio de conflictos, como parte de esto estamos hablando ahora con el tema de suicidios también. Hablemos del tabaquismo, que es una enfermedad muy común, muy frecuente. No es solamente un factor de riesgo, ya la Organización Mundial de la Salud la definió como enfermedad crónica, adictiva y recidivante. O sea que uno tropieza, se levanta, va y vuelve. La mayoría de los fumadores intentó dejar de fumar alguna vez, dejó quizás varias veces, inclusive en embarazos, en internaciones, con alguna patología asociada, alguna promesa, y vuelve a fumar con las mismas ganas que antes probablemente, porque estamos hablando de una adicción que genera que nuestro cerebro tenga ciertos receptores para área específica del cerebro, que es el área tegmental ventral, en el cual cuando doy una pitada de un cigarrillo, la nicotina llega rápidamente, entre 7 y 11 segundos a mi cerebro, a ese lugar, a esos receptores, y genera la secreción de una sustancia que se llama dopamina. Y esta sustancia es la intermediaria a una sensación de felicidad o una sensación placentera. Entonces le estamos pidiendo a una persona que sufre, que tiene esa situación placentera artificial durante muchas veces en el día, 20, 40, depende de la cantidad de cigarrillos que fume y la cantidad de pitadas que dé, inclusive pueden multiplicarse por cientos en el día, que deje de hacerlo. Entonces le tenemos que dar un plan B como para salir del paso. Hay enfermedades directamente relacionadas con el cigarrillo. A la izquierda vemos algunos cánceres y a la derecha enfermedades crónicas. Dentro de los cánceres, el cáncer de pulmón es el más frecuente. 9 de cada 10 cánceres de pulmón se dan en fumadores. En el caso de las enfermedades crónicas, estas tres que están rodeadas de naranja, el ACV, o sea, el accidente cerebrovascular a nivel cerebral, se tapa alguna arteria o se rompe y derrama, ¿sí? La enfermedad coronaria, infarto de miocardio, angina de pecho, etc. Y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, de POC, que es la sigla, de la cual tenemos dos enfermedades, que una es la bronquitis crónica y la otra es el enfisema pulmonar. Entre estas cuatro se lleva el 70% de los laureles a la hora de la mortalidad relacionada directamente con el cigarrillo. Y algo muy importante a tener en cuenta es que no solamente sufre las consecuencias de fumar quien fuma, sino su entorno, sus compañeros de trabajo, su pareja, sus hijos, sus padres, porque en cualquier lugar cerrado, llámese cualquier habitación, aula, auto, camioneta, por más que vamos con las ventanas bajas, la toxicidad existe y los venenos se van acumulando y pueden permanecer allí hasta varios meses después de que la persona ya no fumó, porque adentro de las casas, por ejemplo,
las cortinas, la ropa de cama, las alfombras, tienden a acumular esas micropartículas, que son alrededor de 7.000 venenos. En los niños expuestos, ya sea porque fuman, aunque en cantidad, digamos, hoy tenemos una edad de inicio que es sorprendente, entre 11 y 12 años promedio, o sea que hay niños ya de 7 u 8 años que quizás ya estén fumando. Y habitualmente en familias donde también se fuma porque tienen acceso al cigarrillo con mucha más facilidad que ir a un kiosco que se supone que nadie se lo va a vender. De hecho, la mala noticia es que sí se lo venden por más que tengan 8 o 10 años. Pero en los niños expuestos, el hecho de convivir con personas que fuman, aumenta el riesgo de patologías respiratorias. Acá hay algunos ejemplos: bronquitis y neumonía entre un 30 y un 70%, el asma 20 y 40%, otitis media 40 y 50%, y esto va a aumentar el ausentismo escolar, su incapacidad para estar a la par de los compañeritos porque se van a enfermar más, van a aprender menos, y a su vez algunos de los progenitores o hoy por hoy quien sea que los vaya a cuidar tiene que dejar de tener su trabajo para poder cuidarlos porque los chicos se quedaron enfermos en la casa. Todo esto, como hablábamos del uso, del abuso, tiene un proceso. Nadie empieza a emborracharse la primera vez que tomó alcohol y nadie fuma 20 cigarrillos la primera vez que lo prueba. Muy por el contrario, al principio ya sea el alcohol o el tabaco ocasiona sensaciones bastante displacenteras. Entonces esto va a llevar a que luego de un tiempo, ya sea por la accesibilidad, como vemos acá, los factores ambientales, ¿no? La accesibilidad, la publicidad, que hoy por hoy el cigarrillo no tiene, pero el alcohol sí, y son de las mejores, y en el medio de los partidos de fútbol, y en gigantografías. Entonces, lo que antes, publicidades que teníamos después de las 10 de la noche, hoy las tenemos a cualquier hora, sobre todo en las actividades deportivas. También hay algunos factores sociales. A ver, si en la familia, los compañeros de trabajo, pueden ser los compañeros de la escuela, sobre todo en la secundaria, el 90% de los fumadores refiere a haber comenzado a fumar antes de los 18 años. O sea que la buena noticia es que si ya tenemos 20, 20 y pico años, 30, las chances de comenzar a fumar a esa edad son muy bajas. Y después hay factores personales, psicológicos, genéticos, que van a depender un poquito de algunas patologías asociadas. Y para el mantenimiento, el alcohol no tiene una sustancia específica, pero el cigarrillo sí, la nicotina. Necesitamos que la nicotina esté presente para que esos receptores, que hablábamos hace un rato, sean satisfechos y provoquen una sensación de placer. El alcohol puede ser un uso recreativo, eventual, o también tener un uso tóxico. Hablábamos estadísticamente en el 2018, el 77,1% de adolescentes, fíjense la edad, entre 13 y 15 años, refirió haber consumido alcohol antes de los 14 años de edad. Y estadísticamente también vemos la diferencia entre nenas y nenes. ¿Sí? Porque no vamos a hablar de mujeres a los 13 a 15 años, son nenas. Y los nenes entre 13 y 15 años, las nenas dicen haber consumido alcohol alguna vez y en forma excesiva, o sea, más de 2 tragos en la misma noche, no 2 traguitos, sorbos, sino 2 medidas, 2 vasos de cerveza o 2 vasos de gin tonic o fernet con coca o lo que se les ocurra. El 65,4% de las nenas dijo haberlo hecho alguna vez en su vida, y el 60,4% de los varones. O sea, son números obviamente que asustan. Y como padres o como abuelos, mucho más. Los efectos que puede dar consumir alcohol, vamos a ver algunos psicológicos. La desinhibición, porque el alcohol lo primero que ataca es un depresor del sistema nervioso central. Entonces en nuestro sector frontal, en el cerebro, pegado bien al hueso frontal, tenemos un área del cerebro que nos permite controlar nuestros impulsos, nuestra forma de actuar, que si estamos en la pileta estemos con una malla y si estamos en clase estemos con pantalón largo y zapatillas, ¿sí? Bueno, ese tipo de conducta el organismo la va perdiendo a la medida que va tomando alcohol, porque se desinhibe, el cerebro se desinhibe y actúa de forma hasta irracional.
Después viene una etapa de euforia, de relajación, de no poder mantenerse en pie. Imaginemos una persona en un boliche que empieza a tomar y después tiene todo este tipo de conductas hasta que después puede terminar con situaciones que hasta orinarse encima y que en vez de ayudarlo el resto, el entorno se ría, lo filme y lo suba a las redes. Con respecto a los riesgos orgánicos, los principales órganos afectados y sobre todo en un consumo a largo plazo, el cerebro, el corazón, los riñones, el hígado y básicamente el estómago por las úlceras y gastritis crónicas también. Acá hay un ejemplo de una persona que tiene una cirrosis, no sé si alcanzan a ver ese perfil, esa pancita, ese abdomen globuloso, no es porque haya comido de más, muy por el contrario. Si ven el resto de la piel y los huesos, que algunos se van a traslucir allí, nos damos cuenta que la persona está con un peso muy deteriorado, muy bajo peso, y lo que tenemos en el abdomen es mucho líquido ascítico, que eso sucede, inclusive ven que hay varices. Esas varices no solamente a flor de piel, sino también dentro del esófago. Entonces, ante el consumo de cualquier alimento o un pedacito de pan, una amiguita, una cascarita, puede provocar una ruptura interna de las venas esofágicas y que esto pueda terminar con su vida por un sangrado, porque los factores de coagulación también se deterioran porque el hígado está deteriorado en una cirrosis, por ejemplo. Hay algunos factores que van a influir en qué efecto me produce el alcohol a mí y en qué efecto le produce al que está sentado al lado mío en el mismo asado, en el mismo tiempo y consumiendo lo mismo. Primero, obviamente, la dosis ingerida, la velocidad de la ingestión, esto del consumo episódico es muy importante, porque no es lo mismo que durante la noche yo en un asado consuma 2 vasos de vino, que lo haga rápidamente y que no coma, porque el efecto que va a hacer en mi organismo por la rápida absorción va a ser muy superior, y si después salgo a manejar, subo una bicicleta, una moto, en un vehículo, voy a ser una persona de riesgo para mí y para el entorno. El tipo de bebida, el peso corporal, obviamente sí, peso 80 kilos, no es lo mismo que si tomo lo mismo pesando 100 kilos. El sexo, con esto nos referimos a que en general la mujer es más fácil de emborrachar, tiene menos capacidad de absorción. A ver, lo absorbe más rápido el alcohol por la distribución grasa básicamente en el cuerpo, y bueno, esto puede llevar de la mano a la posibilidad de engañar a una chica, por ejemplo, a una adolescente, emborracharla, abusar de ella, transmitirle infecciones de transmisión sexual, venéreas, embarazos no deseados y tantas cosas que uno está viendo en el último tiempo. La presencia o no de alimentos en el estómago, como hablábamos en una comida, la existencia o no de tolerancia, la famosa cultura alcohólica que mencionaba hace un rato, y el estado clínico psiquiátrico previo del paciente. Hay medicación que ustedes conocerán, bueno, el psiquiatra me dio tal cosa o tal remedio para dormir y me dice que por favor no consuma alcohol, porque el efecto que me va a producir esa medicación si yo consumo alcohol va a ser superior. Entonces lo que yo debería despertarme a las 7 de la mañana para ir a trabajar, si tomo alcohol, aparte de deteriorar mi hígado, va a hacer que yo siga de largo y pierda ese día de trabajo. El alcohol tiene distintas concentraciones. Uno pensaba hace, no sé, 15, 20 años que la cerveza era entre 3,5 y 5 grados de alcohol. Hoy tenemos cervezas artesanales que pueden llegar a 20 o superar los 20 gramos de alcohol por litro. Entonces estamos tomando casi una bebida, la cerveza, a la mitad de la graduación alcohólica que un vodka, que un Fernet, algo impensado previamente. Entonces, a la hora de hacer el cálculo y de decir que, a ver, con 2 vasos de cerveza yo puedo andar bien, y más o menos si como algo, eso nunca me va a dar el 0,5 gramos por litro, que por ahora, y ojalá eso cambie a 0, por ahora es lo que se exige en la legislación nacional, en la ley de tránsito. Si esos 2 vasos de cerveza no son de lata o de las cervezas tradicionales, y sí son cervezas de estas artesanales, bueno, obviamente que con mucho menos yo voy a tener esa medida de 0,5 gramos por litro, y me van a poner una multa, que sería lo de menos, y voy a hacer un riesgo para terceros, que es lo más importante. Hay un proyecto de ley de alcohol cero al volante que está en nuestro país, estamos finalizando septiembre, dicen que a fin de año puede ya estar tratado y aprobado en el Senado y en diputados.
una buena oportunidad que hagan algo útil allá. Básicamente hay gente que en San Juan, esta es una encuesta del diario Huarpe del último mes, bueno, esto es del 4 de noviembre de 2021, después tenemos otras más actuales, pero 8 de cada 10 sanjuaninos que los encuestaron por la misma vía, por el diario digital, dijo estar a favor del alcohol cero al volante. Después se presentó de la Comisión de Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial presentó un proyecto muy interesante, EMICAR obviamente que lo apoya, el Ministerio de Salud de la provincia también, la gente de la Federación de Viñateros dice que es una estupidez, la estupidez más grande que escuché en mi vida. De todos los casos de accidentes con gente alcoholizada, ninguno tiene 0,5, todos tienen 1,5, 2, 2,5, y me permito diferir porque en las estadísticas la mayoría de los siniestros viales se producen con baja graduación de alcohol. La gente no se emborracha para salir a manejar. No sé si se entiende, no tiene sentido, si yo estoy borracho salgo a manejar. Salgo a manejar cuando tengo una graduación alcohólica más o menos decente, que yo creo que puedo salir a manejar. Entonces la mayoría de los siniestros viales, con o sin muertes involucradas, se produce cuando yo tomo poco. Cuando tomo mucho ni siquiera estoy en condiciones de manejar. La Asociación Hotelera, Gastronómica, todos dicen que van a perder. Los países donde se toma y hay leyes cero, siguen trabajando y ganan como siempre. Bueno, esto se los dejo en la diapositiva, por ahí la idea de leerlo tampoco tiene mucho sentido, pero aquí, ¿no?, en relación a los gramos de alcohol, lo que les decía recién, más del 80% de los casos positivos tienen registro de alcoholemia inferiores a 0,5 gramos por litro en siniestros viales en la ciudad de Buenos Aires. En la encuesta nacional de factores de riesgo, la cuarta, que es del 2018, tenemos que las personas admitieron voluntariamente haber tomado alcohol antes de manejar al menos un 15% de ellas. Con respecto a las drogas que hablábamos hace un rato de las drogas ilegales, hay varios síntomas del uso y el abuso que pueden ser reconocidos sobre todo en quienes se dediquen a la docencia, quienes tengan chicos, hijos, nietos, entonces podemos observarlo. No que esto suceda solamente en los adolescentes, obviamente que no, pero nosotros somos responsables de los adolescentes, no de los adultos. Entonces, cambios repentinos en la personalidad, excesos de mal humor, sin explicación de causa aparente, notable caída en el rendimiento escolar, abandono de los estudios, pérdida de interés en actividades favoritas, hobbies, deportes, actividades antisociales, mentir, robar, faltar al colegio, ojos enrojecidos, distracción, risas excesivas, cambio en los hábitos de higiene, alteración de la apariencia personal. Y esto que viene acá, ¿no?, depresión emocional, frecuente mención del tema del suicidio. No es que una persona por estar bajo los efectos de una sustancia va a suicidarse, pero muchas veces las personas que consumen sustancias de estas psicoactivas y que va a alterar nuestra percepción de la vida y de lo que me está pasando porque ya no tolero más, son personas que lo que buscan es evadirse, y una de las formas de evadirse también es pensar en el suicidio. La confusión sobre hora, día, lugar, y a veces tenemos esto de las alucinaciones que vemos, oímos o sentimos cosas que no están allí, que no existen. En la encuesta de salud escolar también hablamos de nenes entre 13 y 15 años, cuando les preguntaron si alguna vez habían consumido marihuana, una o más veces en su vida. Fíjense, la del 2018, 8,2%, tomando los varones y las mujeres, dijeron que sí, 13 a 15 años. Uno prácticamente de cada 10 dijo haber consumido marihuana, teniendo 13 a 15 años, al menos una vez en su vida. Y para hacer un repaso de algunas otras drogas que quizás uno no las maneje tan habitualmente, pero las anfetaminas existen desde la década del 50 y las usó mucha gente para adelgazar, inclusive están descritas en muchas de las dietas que por ahí andan circulando por internet, porque claro, lo que hacen es quemar muy rápido la grasa, hacer que nuestra vida vaya a 1000, que no seamos nosotros mismos, pero bueno, sí, vamos a adelgazar un poquito. El cannabis, la marihuana, nada buena, por más que podamos tener en el fondo, y que el día de mañana por cuestiones políticas y por que haya gente que lucre con el tema y se pueda hacer millonario, nos quieran enganchar con esto y decir que
es algo bueno. Sí, es la droga ilegal que más se consume en Argentina. Ya dijimos que el alcohol y el tabaco son altamente consumidos, básicamente porque son baratos y porque son legales. Pero dentro de las drogas ilegales, la marihuana es principalmente la que se consume en Argentina y es depresora. Entonces, puede cambiar algunas conductas, va a definir que probablemente el estudiante que tenga un rendimiento óptimo no lo sea tanto por el consumo de marihuana, porque afecta a nivel cerebral los circuitos interconectados. La gente que consume o que cultiva no va a estar de acuerdo con esto, pero los estudios internacionales es lo que están mostrando, a corto y a largo plazo. La cocaína, muy por el contrario de la marihuana, la cocaína, pum para arriba, ¿sí? Puede hacer que nos suba la presión, que nos acelere el corazón e inclusive tener una muerte rápida y una muerte por fibrilación ventricular, o sea que el corazón lata tan rápidamente que no tolere ese tipo de latido, ese tipo de frecuencia y que tengamos un infarto del miocardio. El éxtasis, ¿se acuerdan del caso de Time Warp? Un boliche, un lugar en Buenos Aires que en fiestas electrónicas. En las fiestas electrónicas muchas veces, digamos, muy frecuentemente, se consumen este tipo de pastillas, anfetaminas, éxtasis, y todos los que tengan algún dibujito, alguna carita, que los Simpsons y todo, porque esos son llamadores para que los adolescentes también los consuman. Y si uno consume esto, que pum para arriba, igual que la cocaína, lo consumen asociado al alcohol, que el alcohol es depresor, esto y la cocaína levantan, eso permite que se aguanten toda la noche bailando, saltando por allí, tiene efectos a corto plazo que son estos, pero después también nos puede dar, como pasó esa vez, varios muertos en esa misma noche, porque produce insuficiencia renal aguda, o sea, hace que los riñones dejen de funcionar y muchas veces también el corazón, sobre todo cuando no tienen una hidratación adecuada. Cuando el agua no la tienen a mano o cuando las botellitas te la cobran a precio de dólar, digamos, los chicos no tienen la accesibilidad y pueden morir en estas situaciones. Las benzodiazepinas, las drogas también más consumidas en nuestro país. ¿Quién no oyó hablar del alprazolam, del clonazepam, de las gotitas de ribotril, Alplax? Bueno, para no dar tantos nombres, pero todos sabemos que la abuela o la mamá o el papá lo toma porque no se puede dormir, está muy ansioso, inclusive patologías psiquiátricas severas, y el problema está no tanto en el uso recetado, prescrito por el médico, por el psiquiatra, el médico de cabecera, sino por el mal uso, por un uso inadecuado o de gente que no debería tomarla. Y después también las mezclan con el alcohol y produce un efecto depresor mucho mayor, y muchas veces también se utiliza el consumo de varios de estos comprimidos y mezclados con el alcohol en intentos de suicidio. A los menores se le dirige todo este tipo de bombardeo publicitario, alcohol, con la diversidad sexual, el vino, el fernet. Las publicidades siempre están allí, y ¿a quiénes van a llamar? A quien tiene más o menos claro, tiene 40, 30, 50 años, o a los adolescentes que son una esponja de ir chupando todo tipo de cuestión que nos pase por al lado. Bueno, a los segundos, obviamente. Y como para ir concluyendo, ¿por qué estamos como estamos? La curiosidad, que obviamente la tenemos todos, sobre todo en la adolescencia, la banalización muchas veces de la prensa, de los políticos de turno, la accesibilidad y disponibilidad. Ya dijimos que entre el 80 al 90% de menores compran drogas legales sin reparos, y la inacción del Estado, que el Estado somos todos, cada uno desde el lugar que le toca. Entonces las drogas aumentan el número de delitos, la inseguridad pública, el abuso doméstico, los costos de salud pública y las conductas sexuales de riesgo. ¿Dónde podemos pedir ayuda? Hay un grupo de alcohólicos anónimos en San Juan, que son varios, pero Jorge es el que los dirige acá en San Juan. Está su celular, está totalmente abierto a las consultas. El centro de salud más cercano, sobre todo si tiene, la mayoría lo tiene, equipo de salud mental. El Centro por la Vida, que es específico de adicciones, en la Mendoza entre Pedro Chagüe y Maipú, y servicios de salud mental de distintos centros de salud, hospitales regionales de nuestra provincia. Muchas gracias y espero haberles sido útil para ahora, para ustedes, sus hijos y todo lo que se propongan de aquí en más. Sean saludables, que sigan muy bien.